vamos a enfocar los punteros láser que den en un mismo punto en la pared. Ahí estamos encendiendo, allá se observa el punto, acercamos, ahí coinciden los dos puntos. En este momento vamos a leer los ángulos que corresponden en cada transportador o semicírculo. Los valores obtenidos son del ángulo alfa 80 grados y del ángulo beta 79 grados. Observemos el resultado en pantalla. Ahí escribió 80 grados y en el otro escribió 79 grados y el resultado está dando 2,70 metros. Vamos a hacer la verificación con cinta. Para satisfacer el cálculo. Acá tenemos los sistemas de medición angular, donde está el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial o circular. Acá tenemos un círculo trigonométrico donde está el centro de coordenadas cartesianas, hay un eje vertical y otro eje horizontal. Al eje vertical se le llama eje de las ordenadas y al eje horizontal eje de las abscisas. Tenemos después un lado origen, que es semirrecta o lado origen. Esa semirrecta puede girar alrededor del centro O. En sentido antihorario es positivo. Ahí tenemos un recto, dos rectos, tres rectos y cuatro rectos. Y en el sentido horario es negativo. Entonces tenemos dos signos de los ángulos. Ahí tenemos sentido antihorario positivo y sentido horario negativo. Acá colocamos todos los ángulos: el nulo, el recto, dos rectos, tres rectos y cuatro rectos. También podemos generar ángulos mayores que 360 grados. Ahí tenemos dos rectos, allí tres rectos, ahí cuatro rectos, y también podemos generar de más de cuatro rectos. Podemos tener ángulos de 10, 20 o lo que querramos, positivos o negativos, 10 o 20 rectos. En el sistema sexagesimal, para un ángulo nulo es 0 grados sexagesimales, para el centesimal es 0 grados centesimal y 0 radianes. Para un ángulo recto sería en cada sistema 90 grados sexagesimales, 100 grados centesimales y pi sobre 2 radianes. Después tenemos para dos rectos 180 grados sexagesimales, 200 grados centesimales y pi radianes. Para tres rectos la equivalencia es 270 grados sexagesimales, 300 grados centesimales y 3 medio pi radianes. Y por último, para cuatro rectos tenemos 360 grados sexagesimales, 400 centesimales y 2 pi radianes. El valor de pi es una constante que se simboliza con la letra griega y su valor es 3,14159265,4 e infinito número a la derecha. Es un número irracional. Para trabajar no podemos trabajar con todas las cifras, por lo tanto tenemos que acotar. Acá vamos a trabajar con la relación de dos rectos. Por ejemplo, 180 grados equivalente a pi radianes. Vamos a trabajar solamente el sexagesimal y el radian. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, pasar 87 grados sexagesimales al sistema radial. Formamos la siguiente proporción. Si para 180 grados tenemos pi radianes, para 87 grados tenemos x radianes.
Y esto es un extremo de una proporción, es el producto de los medios dividido el otro extremo. Por eso colocamos x radianes es igual a 87 grados por pi radianes dividido 180. Ahí se simplifican los grados y me queda en radianes. Se multiplica 87 por 3, 14, 15, 9 y se divide por 180. Ahora, si queremos calcular con Excel, debemos escribir en la celda igual 87 por pi, abrir, cerrar paréntesis, dividido 180 y nos va a convertir los 87 grados al sistema radial. Ahora vamos a observar la fórmula para calcular la distancia al objeto. Veremos cómo se obtiene esta fórmula. Para eso tenemos que aplicar el teorema del seno en un triángulo ABC. Ahí observamos que HC es la distancia al objeto, sería la altura del triángulo. La distancia AD es la distancia del telémetro, que es C, que es 1 metro. Eso es muy importante que sea 1 metro. Luego observamos el triángulo que obtenemos donde está rayado en amarillo, el ADC, en donde identificamos un ángulo recto en el ángulo D. Luego tenemos la hipotenusa B. La distancia al objeto es el cateto opuesto, HC. Y AD es el cateto adyacente. Del teorema del seno vamos a utilizar únicamente las dos últimas razones, donde B es la hipotenusa, C es 1 metro. Ahí observamos la hipotenusa B y C 1 metro. Entonces, al colocar las dos razones, lo que necesitamos calcular es B. Aquí es igual B, que sería la hipotenusa. Sería C por seno de B dividido seno de C. Como tenemos que calcular un extremo, es el producto de los medios dividido el otro extremo. Luego observemos esta fórmula. Nosotros tenemos que HC es el cateto opuesto de A. Y AC es la hipotenusa. Por lo tanto, si yo quiero sacar el seno del ángulo A, tengo que dividir HC dividido la hipotenusa B. Luego, por pasaje de términos, HC es un extremo, sería igual a B por seno del ángulo A. Pero observemos que B, la hipotenusa, puedo sustituir por su valor C por seno de B dividido seno de C. Ahí colocamos la sustitución abajo, pero tenemos un problema con el ángulo C. El ángulo C es desconocido porque no está en el telémetro. Entonces, ese ángulo C tenemos que convertir con los ángulos conocidos y se hace con esta fórmula 180 menos A más B. Como C vale 1, la fórmula final va a quedar de esta manera: seno de A por seno de B dividido seno de 180 menos A más B. De la diapositiva anterior obtuvimos la fórmula para calcular la distancia con el telémetro. Ahí está la fórmula obtenida. Pero tenemos que ser precisos para cargar la fórmula en Excel. Lo importante de la fórmula es que no necesitamos medida de longitud, solamente necesitamos dos ángulos, eso es muy importante. Y en esta diapositiva se observa cómo se coloca la fórmula en forma horizontal y se resalta
¿Cómo debemos expresar en radianes los ángulos? A se debe expresar el ángulo A por pi dividido 180, el ángulo B se debe expresar B por pi dividido 180 y 180 grados se debe expresar pi. Es para convertir a radianes. Para cargar la fórmula en Excel tenemos que tener bastante cuidado. Ahí tenemos la columna A, la columna B y la columna C. En las dos primeras columnas tenemos el ángulo. Ahí tenemos el ángulo A en la columna, en la celda A3 y el ángulo B en la celda B3. Entonces la fórmula se escribe de esa manera. Tener mucho cuidado en colocar los paréntesis, observar bien los paréntesis correspondientes para que la computadora interprete bien la fórmula. Ahora trabajamos con GeoGebra, dibujamos un triángulo donde el lado azul es la distancia del telémetro, 1 metro, y ahora estamos trazando la altura correspondiente al telémetro, al lado del telémetro, y medimos la distancia que hay o la medida de la altura. Ahí resaltamos los colores para determinar la altura, aumentamos el grosor del trazo para distinguirlo bien, hacemos un estilo al trazo y también ponemos en decoración la flecha, la triple flecha. Ahora mediremos los ángulos correspondientes también, la distancia primero y después los ángulos correspondientes. Ahí la distancia al objeto sería de 4,95. Ahora sacamos los ángulos correspondientes, el A y el B, que figuran en los semicírculos del telémetro, y después acomodamos bien para efectuar la lectura correspondiente. Movemos el texto, ahí dice 85,21 grados y ahí dice 83,25. Ya tenemos los dos ángulos y la distancia ya es 4,95 calculada con GeoGebra. Nada más ponemos un texto allí para que diga distancia al objeto y después vamos a trabajar con Excel y hacer la comparación con fórmula para que coincida con lo que nos da GeoGebra. Al mover el objeto se mueven los ángulos y al mismo tiempo la distancia al objeto. Se observa perfectamente. Después vamos a dejar en un lugar determinado y ahí tenemos los dos ángulos, 85,33, 83,18, y la distancia tiene que dar 4,97. Ahí está 85,33 y después 83,18. La parte decimal no figura porque el ancho de la columna es menor y ya nos dio el 4,97 en la parte de la columna roja. Si nosotros cambiamos la posición del objeto, observemos, ahora cambiamos la posición del objeto, nos fuimos a una distancia de 3,60 y los ángulos han cambiado, ahora es 83,66 y 80,54. Si vamos a Excel, ponemos nuevamente los datos de los ángulos y en la columna roja nos tiene que dar 3,60 metros. Ahí colocamos el segundo ángulo B y observemos, ahí están los 3,60 metros. Entonces ya sabemos que con el telémetro podemos calcular distancias.